¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, SILET. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Esta conferencia 11 es muy importante porque a pesar de ofrecerse un poco como muy teórica, en la conferencia siguiente, la 12, que está dedicada esencialmente a los ejemplos, vamos a ver que de manera retroactiva se hace más comprensible. En un ejemplo ver lo que es la condensación, en otro ejemplo ver lo que es el desplazamiento, en otro ver lo que es la figurabilidad. Y no se nos puede olvidar de todas maneras que todo esta conferencia es un resumen del capítulo 6 de la interpretación de los sueños y es casi la tercera parte del libro dedicado al tema. Es decir, que aquí, en esta conferencia, con estas breves páginas, en esas 2 horas en que Freud habló, resumió, y por eso es un poco difícil, una tercera parte de su libro de la interpretación de los sueños, que es un libro voluminoso, cuando ustedes lo vayan a leer, aunque es absolutamente apasionante de leerlo, porque no solamente le evoca a uno los propios sueños, sino que él va explicando con ejemplos y de una manera muy argumentada, lógica, paso 1, paso 2, paso 3. Acá es como en aras del público, de la circunstancia, que tiene que él mismo comprimir mucho del contenido de ese texto de la interpretación de los sueños en una breve conferencia. Pero digo que es muy importante, además, porque, digamos, sirvió de base ese capítulo y esta conferencia al inicio, se puede decir, de la enseñanza de Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés que después de Freud y basado en algunos trabajos de Melanie Klein, avanzó el psicoanálisis hasta nuestros días de una manera, como lo vamos a ver, muy interesante. Hay una recomendación que ya les hice, pero que creo que no está de más reiterarla, recordársela, y es que también acá en la universidad venimos a aprender a leer. Claro, pensamos que sabemos leer, que lo aprendimos en preescolar, en primero, en segundo, pero es algo que uno no termina de hacer, aprender a leer. Y tratándose de este autor que escribe tan bien, hay que leer despacio. Si hicieron cursos de lectura rápida, perdieron la plática. La lectura rápida no sirve para nada. ¿Por qué? Porque, digamos, uno en relación con un texto tiene por lo menos 3 tiempos lógicos.
no cronológicos. La cronología es la que va rápido, va lento, ahí se puede medir cuántas horas de lectura. Y es que un texto, cada que lo abre, lo ve, hay un instante en que ve el texto, recorre, digamos, las letras, las palabras, las frases, las oraciones, los párrafos, ¿sí? Y simplemente está viendo lo que dice. Pero para uno comprender lo que dice ese texto, hubo un momento en que no entendía y tuve que devolverme y tuve que de nuevo releer, o sea, no solamente es leer, sino releer para tratar de entender estos mecanismos que... Ese es un tiempo de comprender. Instante de ver, tiempo de comprender. Y ya uno concluye, cuando comprende, dice, ya capté la idea, se trata de esto, ya puedo exponer. Y tengo que decirles que, a pesar de ser un curso de pregrado, he logrado implementar un poco la metodología de cómo funcionamos en la maestría y en el doctorado, donde tratamos de que los estudiantes se formen en el leer, en el escribir, en el exponer, en el debatir. Y esto lo logro parcialmente. Ustedes leen, escriben y vienen y exponen. No debaten mucho. Se supone que cada quien llega acá con la conferencia leída. Y en la maestría eso es obligatorio. Tanto que si hoy le toca a Luisa, pero yo le digo a Angie, complementa lo que Luisa acaba de decir, Angie tendría que decir, sí, en mi lectura, y saca el texto subrayado, ella dice esto, pero yo no estoy de acuerdo, yo interpreto esto de otra manera, etc. Pero, digamos aquí, dejamos que la responsabilidad sea del que tiene que hacer la exposición. En esa maestría, entonces, y el doctorado, el énfasis es que el alumno aprenda no solamente los contenidos, sino que se apropie de la posibilidad de aprender a leer, a escribir, a exponer, incluso públicamente, en coloquios con gente invitada de afuera, profesores, el público, el avance de su investigación, las lecturas de su tema, y a debatir. Y cuando se trata de leer, uno siempre tiene que empezar por el título, porque se supone que el título es en cierto modo el resumen en una palabra o en dos o en tres del contenido total del texto. De alguien que sabe escribir, el título tiene esa función. Y esta conferencia se llama El trabajo del sueño. Entonces hay que detenerse. ¿Por qué dice el trabajo? Cuando generalmente el sueño lo relacionamos más bien como con el dormir. En el dormir no hay trabajo. En el dormir hay más bien el ocio, el descanso, la pasividad, la ausencia de trabajo. Pero como ya hemos diferenciado lo que es el dormir del soñar, entonces podemos decir que mientras la persona duerme, el sueño trabaja. O sea, hay una parte del sujeto que duerme, pone su organismo en reposo, cierra los ojos, va eliminando los estímulos externos, apaga el computador, apaga el teléfono, apaga la luz, quiere un ámbito de oscuridad para
ir eliminando los estímulos externos y dormir. Entonces ya está en reposo, en la hamaca, en la cama, donde les toque. Pero hay una disposición de retirar el interés y la libido del mundo externo y replegarlo hacia el interior. Esa parte del sujeto va a dormir. Pero para poder que ese dormir sea reparador, es necesario que otra parte comience una actividad que comience a trabajar. Y es una parte del psiquismo que se llama lo inconsciente. El sueño trabaja. Es más, nunca cesa de trabajar. Porque en la noche, que es donde más verificamos su actividad, produce los sueños para que la persona no se despierte. Esté entretenido viendo ahí la película, en la pasividad, y no se despierta. Pero en el día sigue trabajando. Solamente que en el día, como tenemos la atención y la conciencia volcada sobre la realidad exterior, no nos damos cuenta de ese trabajo, sino a partir de un lapsus lingui, un lapsus calami, un olvido, un equívoco, un trastabillarse o una fantasía. Entonces aquí vemos algo a nivel algo interesante a nivel psíquico, y es que hay un trabajo de día y de noche. Si ustedes no duermen bien, al otro día están cansados, fatigados, no se concentran bien, duermen en clase, etcétera, etcétera. Ahora piensen, si eso es mal dormir, piensen que sería sin dormir. Por eso el insomnio es un síntoma, y es un síntoma grave, grave. Si usted ya tiene 3, 4 días sin dormir, está al borde de la locura. Y muchas veces tiene que tomar medicamentos para dormir, para forzarse a dormir. ¿Por qué? Porque no hay el reposo, no hay el dormir, pero la actividad sigue. Entonces, muchas veces personas que sufren de esto, o los viejos que ya comenzamos a dormir menos, lo que tenemos que hacer es inventarnos qué hacer con esas horas. En vez de dar vueltas en la cama maldiciendo porque no nos podemos dormir, dándole puños a la almohada, hacer otra cosa. Alguien se inventa, hay unos la meditación, otros se ponen a ver televisión, otros se ponen a leer, o simplemente van adelantando trabajo y duermen un poquito en el día, en fin, los que pueden. Pero no solamente en Nueva York, en Tokio, en Buenos Aires, en las grandes ciudades, sino en cualquier lugar del mundo, la condición para comenzar a dormir es retirar el interés y la libido del mundo exterior. Entonces, las madres se dan cuenta de eso. El muchachito le van quitando ya los estímulos en la noche. Bueno, ya guardemos los juguetes, ya apaguemos la tele, ya como ir eliminando cosas que nos roban el interés diurno para poder reposar. Se retira del mundo exterior por lo menos la conciencia, los sentidos, la percepción, para privilegiar la percepción interior. Y un sueño reparador o un descanso reparador es cuando logramos de manera profunda relajar de tal manera el cuerpo que nos olvidamos que el mundo afuera está, que hubo temblor y que uno no se dio cuenta. Más bien estaba soñando que estaba en una hamaca así y siguió durmiendo y no se dio cuenta. Pero no siempre se logra la desconexión con el mundo exterior.
Por ejemplo, cuando uno está muy preocupado por una situación, por supuesto se acuesta y la situación sigue en la cabeza y no siempre logra integrar en el sueño la preocupación para dormir, sino que sigue como alerta. Se integra el estímulo externo y se realiza el sueño, por ejemplo, de que ya hiciste el trabajo para poder dormir, pero no siempre se logra. Entonces, para tu pregunta, Julián, las personas cuando están durmiendo de manera profunda, el sueño es vívido, el sueño es en 4D, no solamente tiene ancho, alto, sino que también tiene volumen y también el tiempo y tiene sonido y realmente estás implicado a nivel del cuerpo, de las sensaciones, de todo. Pero para eso hay que realmente separarse del mundo externo. Pero a veces es tan vivido que la gente tiene el sonambulismo, habíamos hablado de esto un poco. No solamente lo vive, sino que lo actúa. Y entonces comienza a caminar por el mundo como si estuviese en la realidad virtual. Un poco eso lo logra ya la tecnología. Le ponen las gafitas estas y él está ahí sentado, pero comienza a moverse porque está realmente metido en las imágenes virtuales y las sensaciones, etc. Un poco eso le pasa al sonámbulo. Él está actuando el sueño porque está en tal circunstancia, bien que los que lo rodean lo ven ahí en la realidad, simplemente sentado o que se desplazó de lugar en la casa. Entonces, claro, hay que tomar medidas para que no salga a la calle, no lo pise un carro, etcétera, etcétera. Y a veces es tan vivido eso que comienza a hablar. Por supuesto, lo que habla no es pensamiento coherente, porque no tiene ahí todas las reglas de la construcción lógica, del sentido, etcétera, etcétera, sino que eso me permite introducir un poco más lo del trabajo del sueño, en qué consiste. Y cuando percibe, por ejemplo, con tu hermanita, dormían en la misma habitación, entonces claro, la otra escucha un estímulo externo, como que por ejemplo le hablaron y ella contesta. Porque dijimos que la deformación onírica lo que hace es volver algo lejano y sin sentido. Entonces ni siquiera podría yo pensar en eso. Claro, como tiene la preocupación del trabajo, de eso, no alcanza a desprenderse de eso y lo integra en el sueño e incluso lo actúa. El sueño es una alucinación y todos alucinamos porque todos soñamos. Lo que pasa es que la alucinación la reconocemos más en estados patológicos, cuando por ejemplo alguien dice que escucha voces, despierto hablando con nosotros, dice hay una voz que me dice tal cosa, está alucinando, el otro no la escuchó, pero él pone una voz en el lugar donde no lo hay. O incluso alucinaciones visuales, no todo el que tiene alucinaciones visuales es un psicótico, se puede alcanzar a ver algo, una sombra, en fin, pero todo eso es porque está el problema en el mundo diurno, está completamente, es tan importante que interfiere todas tus funciones. Ahí fracasa el trabajo del sueño. Fracasa el trabajo del sueño porque finalmente, digamos, la hermanita de Juliana lo logra porque sigue durmiendo bien, que dice que sí, que yo lo sé, en fin, pero sigue soñando en la situación porque no logra desprenderse y sin embargo descansa. No debe descansar de una manera muy profunda. Ustedes todos seguramente, no, con certeza han tenido un momento del sueño, sobre todo al final de la mañana, al final de la noche en el reposo. Hay un momento donde apenas están o saliendo del sueño o entrando al sueño. Y cuando usted está entrando al sueño es como cuando está muy cansado pero no se quiere acostar porque quiere escuchar al otro que
le está contando una cosa, pero le puede el sueño, entonces usted está como peleando para no dormirse, pero al mismo tiempo escuchando, pero ya no está completamente escuchando a la persona, sino que se está yendo, y lo que hace es que de pronto le contesta, pero no sabe que le contestó, y el otro dice, pero ya te dormiste, no me estás escuchando, no, sí te estoy escuchando, pero vuelve y se va. Esos son como momentos de transición. Hay una película de Bergman muy bella donde llegan y por fin logran los amantes encontrar el momento de decirse la verdad, la pura verdad, y él llega y le dice algunas cosas y después le dice ella, bueno, me toca hablar, y comienza a hablarle y le dice cosas absolutamente graves, y cuando voltea el otro ya está profundo dormido. Es decir, se fue, no lo escuchó. Lo mismo es cuando uno se está despertando, está volviendo a poner el interés y la libido en el mundo externo, pero todavía no se ha desprendido del sueño. Es un estado que Freud llama duerme vela. No está completamente en el sueño, sino que tiene todavía algo en el mundo real. Estamos hablando del pensar inconsciente. ¿Cómo es posible el pensar inconsciente? Y ahí voy anudando lo de los otros. Cuando dijimos que el pensar es una función consciente, racional, donde uno tiene que estar muy pendiente del paso lógico para poder llegar a conclusiones correctas. Por ejemplo, todos sabemos el razonamiento por excelencia de que Sócrates es un hombre. Todos los hombres mueren. Luego entonces Sócrates morirá, o Sócrates es mortal. Entonces esto es premisa 1, premisa 2, y la conclusión es el anudamiento de las dos premisas, porque claro, si él es hombre y los hombres mueren, entonces él morirá, pero este Sócrates es mortal, es una conclusión lógica, desde la racionalidad, desde la conciencia. Es un muy buen ejemplo. También le pasaba a otro matemático que estaba buscando la solución durante el día del problema y no le daba, pero sabía que si se acostaba soñaba la respuesta. ¿Por qué? Porque el inconsciente sigue trabajando de noche, y no solamente en matemática, en todo sigue trabajando. ¿Y por qué a veces encuentra la respuesta y es correcta? Porque es matemático, porque está inmerso en ese simbólico de las matemáticas. Eso no se le ocurriría la solución del problema matemático a alguien que se está ocupando sobre todo es de la fauna marina. Si alguien es de la fauna marina, no se le ocurre la resolución matemática, pero en cambio sí se le puede ocurrir soluciones de problemas de la fauna marina, porque seguimos pensando como en un segundo plano. Cuando estamos dormidos, seguimos pensando en un segundo plano. Y con esos elementos, claro, el punto es que se tiene que despertar y escribir la fórmula, porque si no, al otro día se les fumó. Entonces, eso nos comprueba en la experiencia de ustedes que sí hay un trabajo del sueño y que se trabaja de día y de noche en esa parte. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Cómo se produce eso? Dijimos que hay la conciencia, el preconsciente y el inconsciente, que no son así, sino que lo representamos así por algo sencillamente pedagógico. En la conciencia está la percepción. En la conciencia es estrecha, dijimos, solamente cabe en el camino a la vez una persona. Entonces, si estamos percibiendo, no estamos pensando. Si estamos pensando, no estamos percibiendo, así tengamos los ojos abiertos.
Tener los ojos abiertos y los oídos despiertos no quiere decir que estemos conectados con el mundo. Puede ser que estemos sumidos en nuestras fantasías y pensamientos y simplemente hacemos de eso una función automática, caminar, conducir, lo cual es grave porque entonces no estás atento al tráfico. En el preconsciente, digamos que podría estar el pensamiento como tal, está el lenguaje, está los significantes, digamos. Aquí es donde está el bagaje químico de tu hermana o el bagaje matemático de tu padre, el preconsciente. Es como una memoria en la que simplemente con un pequeño esfuerzo de voluntad traemos del preconsciente a la conciencia tal o cual información que está allí disponible. Como por ejemplo, la primera comunión, los recuerdos de cuando ustedes tenían 15, 16 años, lo que hicieron el año pasado, etc. Todo eso está en esa memoria preconsciente y puede venir fácilmente. Pero hay algunas cosas que a pesar de que ustedes hagan un esfuerzo por recordar, no vienen. Y no vienen porque están en lo inconsciente. Están en lo inconsciente. Pero que si se hace un pequeño esfuerzo psicoanalítico de esto que estamos hablando, las conexiones asociativas, etcétera, etcétera, emergen. E incluso cosas que con lo que la persona dice, no tenía ni idea que yo pudiera soñar con eso, que yo tuviera esas imágenes en mi cabeza o que pudiera producirlas. Entonces, ¿qué pasa en el sueño? Si decimos que la percepción del mundo externo se cancela, toda la atención, el interés libidinal, el interés orgánico, pues porque ya comiste, no te vas a acostar con hambre, ya te pusiste la pijama o te bañaste, no tenés ni frío ni calor. Es decir, ya cancelaste en el mundo exterior lo que tenías que hacer, aunque sigue el trabajo pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Te relajas y comienza o continúa el trabajo para producir el sueño. Un pensamiento se produce en el sueño, porque en un momento dado, aquí que está la lógica, aquí que está la gramática, por así decir, es decir, que están las leyes del pensamiento, esta función también se relaja. ¿Qué es lo que puede suceder? Que por nosotros forzar estas reglas, etcétera, no nos da el problema, porque hay algún punto que contradice. Por ejemplo, el principio de identidad aristotélica nos dice en la lógica que si algo es una cosa, no puede ser otra cosa a la vez. Es un principio de identidad. Y si estás pensando un problema lógico y te da como que esto es a la vez esto y a la vez lo otro, dice no puede ser. No puede ser porque hay un principio de identidad y eso sería una contradicción. Bien. Pero ya cuando estás en el dormir, eso ya no importa. Eso importa en la vida consciente, eso importa en la vida racional, eso importa para dar clase, que yo no les diga una cosa y enseguida les diga exactamente la contraria, porque entonces, a ver, ¿a qué venimos acá? Si usted no sabe lo que dice una cosa y enseguida dice que de la misma cosa la contraria. Sea más racional, sea más consciente, estudie más, etcétera, etcétera. Cuando estamos ya en el reposo, en el dormir, esto se relaja también. Se relaja la ley, se relaja la moral, se relaja las costumbres, se relaja
la vergüenza, el asco, todos esos diques se relajan. Y es ahí donde algún pensamiento preconsciente es elaborado, trabajado de manera inconsciente, se pone en conexión con el inconsciente y de ahí de manera directa pasa a la conciencia bajo la forma del sueño. Pero en este trabajo del inconsciente para poder emerger hasta la conciencia es donde se produce la deformación onírica. Claro, si se relajan las reglas de la lógica y de la gramática, entonces ahí es donde se puede encontrar la solución del problema, porque el obstáculo era algo en el orden de la lógica o de la gramática, de esas reglas que no permitían resolver conscientemente el problema. Y ahí dice, ah no, pero es que sí puede ser por esto o por aquello. O en el caso de la química igual. Pero también en el caso de la vida cotidiana hay muchas cosas que encontramos las soluciones dormidos. Entonces fíjense que es una pedagogía muy extraña la que les estoy diciendo. Cuando ustedes tengan un problema muy grave donde el cual han trabajado todo el día, en vez de tomar pastillas para no dormir y seguir trabajando, duérmanse. Y de todas maneras, si no logra la solución, por lo menos descansó, no va a estar al otro día como un zombie y además angustiado porque no encontró la solución. Entonces ahí está. Pero ¿en qué consiste este trabajo del sueño? ¿Qué es lo que disfraza para que ese pensamiento pueda emerger a la conciencia y sea presentable? Consiste precisamente en el mecanismo de la condensación, el mecanismo del desplazamiento, el mecanismo de la figurabilidad o representabilidad, la alusión, todo lo que hemos dicho acá. Pero detengámonos en esto de esos dos mecanismos. Leamos lo que está en itálicas. Espero que ustedes ya no habrán de confundirlos en lo sucesivo. Si logran esto con probabilidad, habrán avanzado más en la comprensión del sueño que la mayoría de los lectores del libro de la interpretación de los sueños. Permitan que se los vuelva a recordar el trabajo que transpone el sueño latente en manifiesto. Ese trabajo se llama trabajo del sueño y ese trabajo progresa en la dirección contraria a la interpretación. La interpretación es que el contenido latente sea develado desde él, que el pensamiento latente sea develado desde el contenido manifiesto, mientras que el trabajo del sueño lo que hace es lo contrario, disfrazarlo. La interpretación le quita el disfraz, el trabajo del sueño le pone el disfraz al pensamiento latente. Por eso es el contrario. ¿Y cómo logra? Mediante varios mecanismos. ¿Cuál? Importantísimo, retengan estos dos, condensación y desplazamiento. La condensación se produce porque ciertos elementos latentes se omiten por completo, o porque muchos complejos del sueño latente solo hay allí un jirón que se traspase en el manifiesto, o porque elementos latentes tienen algo en común que se aunan en el sueño manifiesto y fundidos en una unidad, es decir, son formas de la condensación. Pero ¿cómo sabemos que es una condensación? Porque cuando ustedes están contando el sueño, lo están relatando de manera consciente. Dicen, el sueño era más largo, pero yo lo que recuerdo es canal. Solo la palabra canal. O recuerdo estas escenas, a veces la gente recuerda los sueños de una manera muy pormenorizada, pero siempre el relato será más breve en relación al sueño. El sueño era más largo, pero yo me acuerdo de esto. La condensación, dice Freud, sus efectos son particularmente fáciles de demostrar. Por ejemplo, se sueña con una persona. Le vi el aspecto de Angie, pero está vestida como Sarita, y sin embargo se mueve como Lina. Y finalmente yo tengo como el sentimiento de saber que en realidad
que en realidad se trataba de Juliana. Fíjense que son 4 personas condensadas en una. Y yo digo, ¿qué tienen en común? Si yo dije que son excepcionales, que son excepciones, que realmente son incomparables, ¿por qué en mi sueño, junto a esas incomparables, en una sola? ¿Qué tienen en común? Claro, hay algo en común. Asisten a este curso. Y por eso yo produje el sueño de esas personas, varias en una, pero en realidad pues porque eso se llama condensación. Y Freud dice, hay un ejemplo en la mitología. ¿Qué es, por ejemplo, un centauro? ¿Qué es un centauro? Mitad hombre, mitad caballo. Eso es una condensación. Es a la vez como un hombre caballo, pero es caballo de la cintura hacia abajo, cuadrúpedo, tiene la fuerza, la belleza del caballo, la velocidad, etc. El hombre lobo también es. El hombre lobo es una condensación entre hombre y lobo. Figúrese que la mitología está llena de condensaciones. Está llena de condensación. La sirena, mitad mujer, mitad pez. ¿El qué? El fauno, mitad hombre, mitad cabra. Figúrese que la mitología ya se ha encargado durante muchísimo tiempo de mostrar un trabajo similar al trabajo del sueño, y no es gratuito. Porque de la misma manera que en la psicología individual la condensación trabaja para producir en los sueños esas figuras mixtas, esas figuras híbridas, en la mitología también la condensación funciona para armar, por ejemplo, estas figuras. O el ángel mismo. Es un hombre, pero hombre o mujer, no sabemos. En todo caso es un humano, pero a la vez es Dios y a la vez tiene alas. Entonces es como pájaro. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un ángel. Pero es una condensación de ambos, ¿ven? Y resulta que para que tengamos un plus, y no simplemente nos remitamos siempre al texto, resulta que hay una función en la lingüística o elucidada por la lingüística en el lenguaje, y que Lacan dice es equivalente a la condensación. Es lo que se llama la metáfora. Es condensar un objeto del que no hablamos con otro del que sí hablamos, porque tienen algo en común. Es un proceso químico la condensación, sí. Es una mezcla, una combinación. Pero a nivel lingüístico es una metáfora. Por ejemplo, inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes en tus ojos. Es una metáfora de un poema de Neruda que me viene a la cabeza. Pero ¿cómo así que tiro mis redes en los ojos? Pues le voy a sacar el ojo si le tiro una red, ¿no? Pero como se trata de una metáfora, estoy tratando los ojos como si fueran el mar, como si fuera un océano, que es donde tiro mis redes. Como pescador, tiro mis redes, además mis tristes redes. ¿Por qué son tristes las redes? Las redes son las redes, pero si yo le atribuyo a mis redes, mi tristeza es la tristeza del pescador que sumerge las redes en el océano, pero no digo el océano, sino en tus ojos. De todas maneras, él está triste porque está inclinado en una tarde, está triste y de manera triste tira en los ojos de la otra sus redes. Es triste eso, porque no es un poema de alegría. Eso es una metáfora, porque en vez de decir, tienes unos hermosos ojos, te pareces al mar, pues ahí yo hago un símil, una comparación, pero eso no es una metáfora.
Una metáfora es la sustitución, y esto es lo esencial en estos dos mecanismos. Es una sustitución de un elemento por otro. Entonces, en vez de decir océano, digo ojos, o en vez de decir ojos, digo océano. En ambas estoy sustituyendo un elemento por otro. Tiro mis tristes redes en tus ojos. Es una sustitución de tiro mis tristes redes en el océano. Pero cuando digo ojos es porque estoy comparando tus ojos con el océano. ¿Qué tienen en común el océano y los ojos? Puede ser el color, puede ser la profundidad, puede ser la belleza. Así se produce la metáfora. El trabajo del sueño usa la condensación para disfrazar el pensamiento latente y poder ser presentable en la conciencia. Y para eso usa metáforas. Pero la metáfora es un mecanismo lingüístico. O sea, también el inconsciente usa el lenguaje. Usa el lenguaje. Estamos a un paso de entender por qué Lacan dijo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Porque el inconsciente usa el lenguaje. Por ejemplo, la metáfora. El desplazamiento es también muy importante. Dice Freud, por suerte ya hemos hecho una labor previa respecto de él y sabemos que es, en un todo, obra la censura onírica. Sus dos exteriorizaciones son: la primera, que un elemento latente no es sustituido por un componente propio, sino por algo más alejado. Esto es una alusión. Y la segunda, que el acento psíquico se traspasa de un elemento importante a otro inimportante, de modo que el sueño aparece centrado diversamente y como algo extraño. Del primer ejemplo, miremos un desplazamiento. Una voz me dijo tras de la puerta, ayúdame. Es, a no ser que yo esté loco y que tenga una alucinación auditiva, que puede pasar, ¿por qué no? Pero si eso se encuentra en un lenguaje corriente, una voz me dijo tras de la puerta, la voz por sí sola no existe. Es necesario pensar que hay alguien que habló, así sea que me pusieron la grabadora, listo, pero la grabadora es porque alguien habló. Ahí la voz, que es una parte, es lo que aparece como la alusión al todo. Alguien me dijo, ayúdame. Pero si yo digo, alguien detrás de la puerta me dijo, ayúdame, pues eso es literal. Pero si yo digo una voz, estoy utilizando un desplazamiento. En vez de decir, fulanita de tal, estoy diciendo voz. Estoy nombrando a la dueña de la voz por la voz misma. La voz es una alusión a la persona. ¿Se capta? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Es nombrar un todo a partir de una parte. La voz es una parte. Pero cuando digo la voz, ya los demás entendieron la alusión de que es el todo de la persona que estoy representando solo en la voz. El otro ejemplo, a partir de algo poco importante, aparentemente hago la alusión de algo más importante. Entonces digo, por ejemplo, en las noticias recientes ahora, hay un humorista, un cronista humorista que me gusta mucho, que toma una situación grave, pero de eso él hace una elaboración chistosa. Entonces estamos en el tema de los 12 apóstoles, que ustedes saben es un grupo paramilitar que mató muchísima gente en ese. Entonces hace un símil de que su hijita va a ser la primera comunión. Y entonces está yendo donde el cura, está haciendo todos los preparativos y usa eso
para enseguida decir, pero nos encontrábamos viendo la televisión. Y resulta que en la televisión dice los 12 apóstoles y capturamos al cabecilla de los 12 apóstoles. Entonces la niña dice, ¿capturaron a Jesús? No, a Jesús no, no me acuerdo cómo se llama, a Santiago. Pero ¿cómo Santiago? El jefe de los 12 apóstoles no era Jesús, Santiago era un apóstol más. No, es que son otros 12 apóstoles. Pero entonces fíjense cómo allí se va armando una situación absolutamente cómica, pero estamos hablando de una cosa muy trágica. Pero algo como que no tiene importancia, como por ejemplo que la niñita va a hacer la primera comunión y entonces dice, y entonces ya la niñita se dispone a confesar. Seguramente Santiago también lo hará. Entonces fíjese cómo es usar el desplazamiento a una historia bíblica, a una historia anecdótica, si se quiere, que es la primera comunión de la niñita, como un ritual, pues que no tiene realmente mucha trascendencia ya hoy para los padres, incluso para los chicos. Eso lo que recuerdan es una buena fiesta y le dieron el regalo. Pero en esa pequeña anécdota insignificante está haciendo una alusión a un problema gravísimo del país y donde hay gente que ha sufrido, que tienen víctimas, etcétera, etcétera. Eso es un desplazamiento. Pero resulta que eso también tiene un nombre en lingüística, se llama metonimia. Entonces, oigo una voz tras la puerta, es una metonimia. Estoy nombrando un todo a partir de una parte. La voz es una alusión a la persona. O igual en la anécdota que acabo de contar, algo que parece insignificante en realidad está nombrando una cosa más grave. ¿Pero por qué es aceptable? Porque el tipo no está diciendo tengo las pruebas, tengo la certeza de que él es culpable. No, sino que él simplemente está contando una anécdota familiar. Pero por lo insignificante de lo familiar está nombrando algo muy importante. El sueño procede igual. Soñás con una cosa como que no tiene importancia. Soñé que estaba subido en un caballo y el caballo se desbocaba, pero finalmente yo caí en cuenta que yo era el jinete y logré dominar. Es un sueño de una cosa insignificante. Pero enseguida esta persona me dice que es veterinario y que le tocó trabajar mucho tiempo en el campo con animales, entonces le tocaba asistir los partos, le tocaba asistir a la inseminación artificial, no solamente de las vacas, sino que también tuvo que ocuparse de caballos. Y enseguida dice, claro pues que esa experiencia laboral fue muy difícil porque tenía un caballo que valía no sé cuántos millones de pesos que había comprado el dueño, que nadie era capaz de montar. Entonces estaba perdiendo un caballo de tantos millones en un potrero como si fuese un caballo salvaje. Y yo comencé, dice él, a tratar de montarlo, etcétera, etcétera. En fin, ya me comienza a contar una cosa de algo que no tenía importancia, como un sueño de esos, a contarme que era de un mafioso y que finalmente él terminó los contratos con ellos porque se dio cuenta que sus anteriores personas que habían ocupado su lugar se habían implicado en cosas, los habían matado, él le dio miedo, etc. Pero enseguida dice, y yo que tengo esta enfermedad en este cuerpo y no logro dominarlo, es como un caballo encabritado. Y yo sé que soy el jinete, pero no logro dominar mi cuerpo porque le pasan ciertas cosas difíciles de llevar en la vida. Y sin embargo en el sueño lo logra. Por eso el sueño es la realización de un deseo. Logró dominar el caballo de la misma manera que él aspira a dominar su enfermedad, su cuerpo.
Fíjense que es lindo, pero eso aparece primero como una alusión insignificante y enseguida, ya en la interpretación del sueño, se va demostrando que es una cosa de mayor importancia, simplemente que está desplazada. Lo otro ya es lo de la figurabilidad, que es simplemente volver imagen a algo abstracto. Entonces, es como traducir de un lenguaje a otro, y está bien lo del egipcio, porque el egipcio, los jeroglíficos, por ejemplo, pasaron antes de las guerras napoleónicas, simplemente estaban ahí en las pirámides o estaban ahí para los otros que se relacionaban con ellos, decían, eso es como una escritura con pájaros. Tiene pájaros, tiene ojos, no sabemos qué quiere decir. El sueño es eso. Pájaros, ojos, manos. Eso es la figurabilidad, pero no sabemos qué quiere decir. Hasta que en una de las incursiones napoleónicas a Egipto se llevó a Champollion. Champollion era simplemente un científico. Los científicos hacían parte de las expediciones guerreras para ir estudiando las culturas. Y resulta que se encontró una piedra, un pedazo de una piedra, que era la piedra Rosetta, donde había una escritura cuneiforme, que es hecha como con cuñas, que ya habían descifrado, porque era la escritura cuneiforme, por ejemplo, de Sumer o de las primeras ciudades. Y luego aquí habían jeroglíficos egipcios. Y Champollion comenzó a darse cuenta, en este pedazo de piedra, de que cuando leían el cuneiforme había un lenguaje coherente que él conocía, que él ya sabía. Y entonces comenzó a decir, ¿y si de pronto esto es la traducción del otro? Y comenzó a mirar, a hacer corresponder los mensajes en cuneiforme con las figuras, y entonces descifró los jeroglíficos egipcios. Esto durante todo el tiempo había estado como un enigma, figuras. Se sabía que era una escritura porque estaba por todas partes, pero no se sabía qué quería decir. Eso es el sueño. Imágenes y no sabemos qué quiere decir. Pero la labor del psicoanalista, la labor del intérprete de sueños es la labor de Champollion. Es lograr traducir esas imágenes en el lenguaje preconsciente, consciente, que tiene un sentido, y seguramente va a lograr saber que ese sentido está traduciendo un pensamiento latente. Descubrió que no que ahí estaban los planos de los ovnis o de los hombres que llegaron y fundaron las pirámides, etc., sino que eran cuentas. Tal aldeano de a tal distancia, de tal parte, me debe 10 vacas, o trajo gallinas como tributo, o trajo oro, o trajo trigo, porque lo primero que se comenzó a escribir en la vida fueron cuentas, tributos, dones. Ahí no estaban los secretos de los ovnis. Pero fíjese cómo simplemente un ojo, una figura, etcétera, podía decir. Eso es lo que él dice aquí en esta parte tomada del lenguaje. Cómo tal vez la palabra egipcia podía decir una cosa, pero resulta que si estaba ubicada en otro lugar ya quería decir otra. Es como, por ejemplo, la O. Para nosotros hay algunos momentos en que la O es exclusiva, o esto o aquello, pero hay otros momentos donde es inclusiva. Puedes tomar esto o esto, puede ponerle un énfasis diciendo o una cosa o la otra, pero también yo puedo decir o esto, o esto, o esto, en el sentido de que puedes tomar varias cosas. Tenemos frases así. Freud se basó en los descubrimientos de un lingüista que se llamaba Abel,
que había descubierto que habían palabras antitéticas, que en un momento dado querían decir una cosa, pero luego lo contrario. Por ejemplo, sacer. Sacer para nosotros es sagrado. Y lo sagrado es para nosotros hoy lo intocable, lo prohibido, lo adorable, lo que está en un momento dado de solo amar y tocar. Pero antes sacer quería decir lo despreciable. Entonces, ¿cómo es posible que una palabra que quiera decir despreciable después se convierta en algo que es intocable? La palabra misma intocable. Intocable es que no se puede tocar. Y hay, por ejemplo, en la India, gente que llaman los intocables y se les inviste de una dimensión sagrada, hablan con los espíritus, tienen una sabiduría. Pero el intocable es también, por ejemplo, alguien que tiene lepra. No vayas a tocarlo. Ahí tenemos las dos dimensiones de lo sagrado, pero también lo despreciable, lo que tiene allí una dimensión que te puede corroer. Así tenemos palabras en el lenguaje y el sueño hace uso del lenguaje, incluso de sutilezas o incluso, como tú decías, de cosas que uno no tenía ni la menor idea que sabía, porque el inconsciente es un saber que uno no sabe que sabe. Y en este trabajo del sueño, de deformación, de desfiguración, todo eso se pone en acción. Es decir, mientras dormimos, miren todas las cosas que están pasando. Desplazamiento, condensación, metáfora, metonimia, desfigurabilidad y todos los otros mecanismos que hemos visto, pero que se pueden resumir por ahora en esos tres o en estos dos, y cuyo función esencial es la sustitución para poder, mediante esas sustituciones alusivas, poder filtrar algo del pensamiento latente en el contenido manifiesto. El arte de la interpretación de los sueños es justamente lograr deshacer la sustitución para que en el lugar del contenido manifiesto, que es lo sustituyente, pueda aparecer lo sustituido, que era lo impresentable y que generalmente tiene un contenido de tipo sexual, agresivo, como corresponden a los deseos que nos constituyen y nos hacen bien humanos. Lo que pasa es que el inconsciente no es una entidad, no es una cosa que pudiéramos decir como el cerebro, porque el cerebro está de día y de noche, sino que el inconsciente no es que está por allá en una parte guardada y nosotros podemos ir a abrirlo, sino que tiene una naturaleza pulsátil, aparece y desaparece. Entonces, ¿cuándo aparece el inconsciente? Cuando se manifiesta en un sueño, cuando se manifiesta en un lapsus, cuando se manifiesta en un olvido, cuando se manifiesta en un síntoma. Y uno dice, ahí está, agárrelo, ese es. Pero lo atrapas en ese momentico, encontrás eso y ya se desconectó del resto de cosas. Por eso es tan difícil esta disciplina, porque es algo que se infirió de la escucha, del lenguaje. Luego entonces el inconsciente está en el hablante. Y el escuchante es el que puede llegar a decir, ahí está, tiene una materialidad, pero esa materialidad es lingüística. Ahí nos vamos acercando, reitero, a esa fórmula de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje.